y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura, otro amigo que se suma a esta labor de informar sin pelos en la lengua en el 2021, algo que me hace sentir muy orgulloso y muy contento de que viene lo mejor para la audiencia de Sin Censura. Querido Ricardo, te abrazo. Abrazo de regreso, querido Vicente Serrano, público memorioso, y el gusto es mío y bueno, te correspondo redobladamente. Y efectivamente, pues este año, este 2021, lo cerramos y lo coronamos con investigaciones especiales muy importantes, muy reveladoras que dimos a conocer aquí en el espacio libre e independiente de Sin Censura y que dimos a conocer a través de reportajes especiales también en Regeneración MX, datos duros, que es como se debe trabajar el periodismo, entre otras cosas, revelamos aquí en Sin Censura con datos muy precisos, con contratos, la exclusiva, por ejemplo, los nexos de Héctor Aguilar Camín con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pudimos apreciar, el público pudo apreciar que ambos organismos pagaron a Enrique Krause Kleinbord y a Héctor Aguilar Camín, esta dupla, pues en conjunto cerca de 4,5 millones de pesos, y se lo dimos a conocer, con lo cual hicimos trinar a las huestes de Letras Libres y de Nexos. En esos contratos, 2 contratos para ser precisos, que estuvieron fechados en marzo de 2018, se logró observar que la empresa de editorial Clio, Libros y Videos, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad precisamente de Krause, recibió 2 millones de pesos de parte del Instituto Nacional Electoral. Eso por un lado, mientras que por otra parte, Nexos, Sociedad Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, eso hay que dejarlo muy claro, son empresas, no son repositorios intelectuales para nada, como se han querido presentar, son propiedad de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Bueno, pues la de empresa de Aguilar Camín recibió 2,475,341 pesos en ese momento. El director y dueño de la revista Letras Libres cobró al INE dicha cantidad por la realización de un documental que dimos a conocer aquí, incluso en video en Regeneración MX, que se llama Historia de los Procesos Electorales de México, donde aparecieron precisamente Luis Carlos Ugalde, José Wolde, Lorenzo, en fin, toda esta gente que ha sido muy, muy lesiva contra la democracia de este país. Por su parte, el propietario y director de la publicación de Nexos, lo dimos a conocer también, recibió del Tribunal Electoral aquel pago por haber elaborado el material jurisdiccional informativo, que no era otra cosa más que pura ideología de Nexos, pagada al tribunal y publicada en la revista de Aguilar Camín. Contra lo que aseguran algunos personajes como Ciro Gómez Leiva, los contratos que se dieron a conocer, porque se dieron a conocer, tú te acordarás, en la conferencia mañanera, pues son auténticos. Ellos decían que no eran auténticos y lo cierto es que sí. Nosotros dimos a conocer aquí en Sin Censura los pormenores, incluso el link para que la gente fuera y lo constatara. Así fueron las cosas. También dimos a conocer aquí, por ejemplo, entre otras informaciones, que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, colaborador asiduo de Nexos, él mismo se presenta así en ese currículum, donde lo vemos también que fue ex empleado de Felipe Calderón. Pues bueno, fue el encargado de elaborar la mayor parte de ese material jurisdiccional informativo. Fueron 2 trabajos que publicamos en Regeneración MX y que dimos a conocer aquí en exclusiva, incluso al mismo tiempo en que se estaban dando pues las mayores críticas al Tribunal Electoral y vinculados con pues el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dimos a conocer también el tema de Lorenzo Córdoba Vianello, este consejero presidente que se aferra a que no se lleve a cabo la consulta ciudadana por la revocación de mandato, que abrió las puertas al INE a personajes ligados a esta organización, precisamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
y al Instituto Mexicano por la Competitividad, al famoso INCO, y además a colaboradores y editores de las revistas Nexos y Letras Libres, siempre Nexos, siempre Letras Libres, y con el propósito en ese momento de ingerir en las elecciones pasadas, las elecciones de junio, que fueron las más grandes en la historia de México. Y bueno, pues como el público memorioso sabe, es sabido que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, sostiene una red de aliados que aquí dimos a conocer también, integrada por empresarios, periodistas e intelectuales que operan a través de diferentes medios de comunicación bajo una serie de maniobras bien orquestadas, bien delimitadas, que incluso se ha puesto de boga el término, que es el nado sincronizado, y que están ahí atacando una y otra vez, y hasta hoy, a fin de año, a la Cuarta Transformación. Todo eso lo hemos dado a conocer aquí en los espacios de Sin Censura, en Regeneración MX, con fotografías, con contratos, con tickets de compra, con todo lo que debe llevar un periodismo que está a discusión, y qué es lo que vamos a seguir haciendo. Dimos a conocer otra cosa, por ejemplo, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un solo día, el 13 de agosto de 2019, ordenó pagar más de 5 millones de pesos a Enrique Krause a través de sus dos empresas, Editorial Clio y Editorial Vuelta. Eso lo dimos a conocer aquí, ya después se retomó en otros medios de comunicación. Unos sí nos dieron el crédito y otros no, porque nos llaman youtuberos, y ya sabes, todo ese cuento, todo ese ardid para denostar las investigaciones que tanto les pegan. Esta serie de reportajes también incluyó a María Eugenia Campos, actual gobernadora de Chihuahua, quien durante su gestión como presidenta municipal de Chihuahua pagó casi 2,5 millones de pesos precisamente a Letras Libres por producir un video que dura escasos 45 minutos. Ni una hora es lo que dura ese video, y bueno, pues ahí estuvo en la presentación Enrique Krause. Nosotros pusimos el video en redes sociales, lo dimos a conocer aquí en exclusiva en Sin Censura, y bueno, esto, en este mismo tenor, dimos a conocer también que Héctor Aguilar Camín, junto con Krause, que es el detractor más cáustico de López Obrador, sí es más cáustico, aunque parezca increíble que el propio Krause recibió 1,260,595 pesos. El senador Roberto Borge Angulo, actualmente preso por peculado, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Pero no paró ahí la cosa, también dimos a conocer 3 reportajes aquí en Sin Censura sobre Carlos Manuel Joaquín González, ocupa todavía hoy desdichadamente de aquella entidad desde septiembre de 2016, luego de haber hecho una campaña hombro con Margarita Zavala, con Felipe Calderón. Dimos a conocer aquí incluso las fotografías donde estaba el propio Calderón acompañado ahí de la mano derecha de Carlos Joaquín, en un yate ahí en la Riviera Maya, y que, pues bueno, no se ha hecho nada. Es algo que tiene que realizarse. Lo dimos a conocer también pues al presidente López Obrador, para que tuviera cuenta de quién en realidad pues es ese sujeto Carlos Joaquín. Otro de los temas que hizo llorar, hizo chillar a la víbora, fue el de Diego Luna y Gael García Bernal, que recibió más de 160 millones de pesos de la asociación, a través de la Asociación Civil Ambulante, fundada precisamente por esta dupla de actores que han sido muy críticos durante los sexenios, nada más ni nada menos que de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, por concepto de donativos, y que no nos querían dar la exclusiva, pero finalmente, pues bueno, lo tuvieron que aceptar. Callaron y vinieron ahí todos los actores, toda la farándula, a hacer ahí la guerra, pero no pudieron pues terminar con esa información, pues porque la información se está imponiendo.
los documentos, los datos duros, eso hay que tenerlo bien identificado. Es lo que hacemos aquí en Sin Censura, es lo que hacemos en Regeneración, es lo que hacemos en el periodismo, este periodismo que tiene una función social y que hay que difundirlo, para ayudar a la transformación de este país. Se necesita no solamente de un aparato económico bien sano, sino también de una transformación cultural y social. Y bueno, pues este año ha reportado sus saldos, que ha reportado sus saldos también aciagos. En lo particular, en mi caso, que incluso perdí un trabajo ahí de mucho tiempo, pues bueno, también ha tenido sus saldos periodísticos favorables, porque hemos visto cómo el sol de la democracia se pone en el horizonte, muestra su sonrisa, mientras el furor del odio y del resentimiento sopla en los viejos y ajados templos de la oligarquía, de los monopolios, y eso debe alegrarnos muchísimo en el periodismo independiente, porque desde esta trinchera aportamos nuestros granitos de arena para que se den a conocer estas investigaciones que hacen trinar de resentimiento y de odio a estos medios de comunicación oligarcas, que incluso, recuerdas, nos han dedicado artículos, reportajes, a ti en Milenio, a mí en Eje Central, etcétera. ¿Por qué? Porque les estamos pisando los callos y eso les duele muchísimo, querido Vicente, público memorioso. Y que lo que venga en el 2022 sea similar y más, si se puede, si no es mucho pedir, mi querido Ricardo Sevilla, lo que se viene en 2022 con procesos electorales, con la discusión de la reforma eléctrica, en fin, creo que apunta a que vamos a tener mucho de dónde cortar para la audiencia de Sin Censura, la audiencia de Regeneración MX, para la audiencia de los datos duros, querido Ricardo. Así es, querido Vicente, vienen cosas muy interesantes. Tenemos ahí algunas investigaciones que no hemos sacado para que no se diluyan con este tiempo reposado, de tiempo de reflexión, tiempo de estar con la familia, pero vamos a arrancar en enero de 2022, si todo marcha bien, pues con esta fuerza que nos dan, con este apoyo, con este soporte incondicional aquí del público, que es lo más importante, y eso anima enormemente. Y por eso hoy, desde la Ciudad de México, desde mi casa, que como dice la frase hecha, es casa de ustedes también, alzo mi copa para brindar por el público de Sin Censura, por mi querido y admirado público memorioso, y les deseo un feliz 2022 y que la lucha continúe. Abrazo partido y gracias a ti, querido Vicente, a Ceci, a toda la gente que trabaja por llevar a cabo este medio de información, por sacarlo adelante, pues por tanto y por todo. Claro que sí, Ricardo, pues cerremos este 2021 y cerremos este segmento invitando a la gente para que continúe el apoyo también en tus esfuerzos y en tus espacios de redes sociales. Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente. Síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, en el portal y en el programa Los Datos Duros, que transmitimos de lunes a viernes de 4 a 5 y media hora del centro de México, y en tiempos de canallas, también esta sátira política necesaria que tenemos también igual de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, y aquí en Sin Censura, donde vamos a seguir trabajando, si nos lo permites, con muchísimo ahínco. Y bueno, pues nos encontramos aquí el próximo año, prácticamente el próximo lunes, o bueno, cuando haya que trabajar, aquí vamos a estar muy contentos por hacerlo. Fuerte abrazo y excelente, insisto, 2022. Claro que sí, un abrazo a Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. A dos amigos de esta familia Sin Censura, dos miembros de esta familia Sin Censura.
Saludo con mucho gusto al maestro Horacio Franco, al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, quien ya llegó para hablar de santidad y otras cosas. Fue lo que publicó en su opinión de El Soberano, precisamente. Te saludo primero a ti, Horacio. Un abrazo. Queridos, muchas gracias por esta invitación. Ahora en el Sin Censura Mañanero, que pues yo siempre me lo he hecho, pero es un privilegio y es un honor estar aquí de nuevo. Un abrazote y felicidades a todo el equipo maravilloso, lindo, adorado, a todos los moderadores, a Madame Kika, que ha sufrido mucho este año, y bueno, a todos, a Ceci Vega, bueno, a Toñito, tan adorado también, a don David, al gran David, el grande, con su bella voz, y a todos los que hacen posible este programa, y sobre todo a ti. Y espero que de veras el año que entra veas mucho a tu hijito precioso, que de verdad me conmovió mucho esas palabras que dijiste. Pues ojalá que el 2022 venga acompañado de esas grandes oportunidades en la vida, querido Horacio. Déjame saludar también al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, quien ya está listo para hablar sin censura. José Alfredo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, hola, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar en este año, pues que es ya, en este día, perdón, que es el último del año, y pues bueno, deseándoles lo mejor para el 2022 y pues muy optimista con lo que vimos al cierre del 2021. Así es, quiero decirle a ambos, Horacio, José Alfredo, que así como se lo mencionaba a Isaac de Paz González, al maestro Ricardo Sevilla, me siento muy emocionado, orgulloso que participen en estas mesas de diálogo, porque creo que la audiencia de Sin Censura es la que se beneficia y la que aprecia más aún nuestras opiniones, nuestros comentarios. Gracias por estar, gracias por hablar sin censura. Horacio, pues seguramente escuchabas a este sacerdote chileno, y yo le llamaba el Solalinde chileno, y tú precisamente expones desde tu trinchera en El Soberano sobre estos temas de la santidad y estas cosas que tanto ruido le generan a los corruptos y a los malandros. Sí, claro, mira, yo tengo la firme convicción, como ateo que soy, confeso además, que respeto tanto a las religiones y a quienes creen en Dios y a quienes creen en lo que sea, ¿no? Respeto toda ideología y toda religión. Los seres humanos llevamos a Dios y al diablo adentro, o sea, no lo podemos negar, somos verdaderamente duales, y hay gente como Solalinde, como el presidente, que tienen, en verdad, yo creo que sí, un dejo de esa santidad, pero que no se confunda la santidad con esa imagen de un santo que puede mover las aguas del mar o que puede resucitar muertos o lo que sea. O sea, esas son habilidades mentales que han demostrado tener el ser humano a lo largo de la historia por su gran fuerza emocional y mental. Pero Andrés Manuel y tanto él como el padre Solalinde, como este padre, como el presidente electo de Chile, yo estoy convencido y firme de que tienen esas convicciones que no tienen nada que ver con esa santidad ponderada por los que creen en los milagros. Los milagros los hace uno, la vida la traza uno, el destino lo traza uno. Entonces, los milagros los podemos generar nosotros. La santidad la tenemos todos los seres humanos desde que somos seres humanos, pero también la maldad. Entonces, si tú comparas dos sacerdotes como Solalinde y el otro, ser horrendo, Sandoval Íñiguez, que el mismo Solalinde dice, pues sí es producto de su educación, todos somos producto de nuestra educación, como te lo dije antier, en este noticiero, todos somos producto de nuestras vivencias, todos somos productos, hablando de Vargas Llosa, no sé si te acuerdas. Entonces, Andrés Manuel es producto de todo eso que se ha logrado labrar él a partir de los años. Solalinde igual. Entonces, estas cosas que hacen a un ser humano, que son la disciplina, la cordura, la misma fe, si tú quieres, la misma bondad, los mismos actos positivos, los mismos decretos positivos y el mismo querer cambiar tu entorno, es lo que te hacen o no santo. Seas presidente de la República, seas sacerdote, o seas político, o seas empresario, no tienen nada que ver. Y, por lo contrario, también todo lo que has vivido, si viviste traumas y violaciones y golpes
violencia familiar, como seguramente lo vivió Gutiérrez de la Torre, por ejemplo, ¿no? O si viviste una vida llena de lujos que no te ha costado nada trabajo, que todo te lo dieron peladito y en la boca, pues vas a tener más demonios y los vas a sacar, nada más. Entonces yo lo que escribí en el texto es que finalmente pondero total y absolutamente y suscribo las palabras de Solalinde, a quien mucho admiro por su labor, porque también él tiene un gran don de santidad, como lo tiene también el presidente, como lo tiene también el presidente Andrés Manuel López Obrador, y gente como Juan Sandoval Iñiguez o como Juan Pablo II seguramente no la tenían, o sea, en verdad no la tenían, porque a mí me tocó ver cuando vivía yo en Holanda hace casi 40 años, que Juan Pablo II fue a hacer el ridículo a Holanda, mientras aquí se le adoraba como un santo, allá le cuestionaron muchas cosas y se encabronó muchísimo en un programa de televisión abierto a toda la gente en Holanda. Nada más digo esto, ¿no? Entonces la santidad la tenemos todos, la maldad la tenemos todos, y hay quienes la sacan más y hay quienes la esconden y sacan ese demonio que todos llevamos adentro. Oye, mi querido José Alfredo, pero obviamente muchas personas no compartirían lo que dice Horacio Franco. Estaba leyendo, entre otros, siempre hago una revisión, Sergio Sarmiento, en su columna del periódico Reforma: es posible que un presidente conservador como López Obrador no esté de acuerdo con las ideas liberales de Vargas Llosa, pero eso no las hace decadentes ni les quita relevancia o brillantez. Ahí te la dejo de tarea, José Alfredo. Pues sí, estamos viendo muchos contrasentidos de parte de estas personas que dan bandazos en sus opiniones y ya no hayan para dónde hacerse. Pero si el padre Solalinde dice que Andrés Manuel López Obrador tiene muchos destellos de santidad, pues yo preguntaría al público, este peregrinar por toda la República Mexicana, desde sus 2 campañas anteriores hasta esta tercera que fue la vencida, todo ese peregrinar para darle fe y esperanza a la gente, pues tiene mucho de espiritualidad. De hecho, antes de llegar al gobierno era pura espiritualidad, era pura fe, era pura confianza en él, porque no había podido todavía demostrar, más que en el gobierno del Distrito Federal, pues que su mensaje tenía que ver también con la praxis, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿no será esa una evangelización? Y ya en el poder, ¿no se parece a la figura de Jesucristo que abogó siempre por los pobres? Esa es una pregunta que yo le dejo a la ciudadanía, al pueblo de México, y también pregunto si el mensaje de por el bien de todos, primero los pobres, no es una evangelización, no es una propaganda, porque la palabra propaganda viene de la palabra propagación de la fe. No es una propagación de la fe, de este mensaje de ser más fraternos, de dejar de lado el neoliberalismo, el neoporfirismo, que nos pusieron a competir en un sistema capitalista absurdo, en donde hay una segregación muy grande, en donde los poderosos siempre ganan más y los pobres ganan menos. Entonces yo preguntaría, quienes estén en desacuerdo con el padre Solalinde, pues yo veo más cercano a la figura de Jesucristo a Andrés Manuel que a Peña Nieto o que cualquiera de los anteriores. Entonces se espantan mucho de esto, pero pues, los hechos dicen que desde los pueblos indígenas que estaban totalmente olvidados después de 500 años de represión, alguien los tomó en cuenta, los mete al Plan Nacional de Desarrollo, los hace partícipes, les va a dar reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, y esto pues se parece mucho a lo que pues iba profesando Jesucristo y muchos otros, ¿no? Entonces creo que hay elementos suficientes para decir que el padre Solalinde pues está en lo correcto. Bueno, todo depende de a quién se le pregunte, porque creo que no tendría la misma opinión, por ejemplo, Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social, o su familia. Rosario Robles tendrá que recibir el 2022 en la cárcel porque no hay riesgo para su salud y por lo tanto no le aprueban
el arresto domiciliario, no se va a casa Rosario Robles y bueno, pues continúa la campaña desde medios, desde su familia, desde sus amigos, para buscar hacerla ver como una perseguida, una pobre perseguida política, querido Horacio Franco. Mira, Rosario Robles es un caso que puede ser, obviamente nos faltan más personajes de estafas maestras de Odebrecht y de todos los grandísimos fraudes que ha habido en este país, todo el despojo que nos hicieron a lo largo de los últimos años. Obviamente falta mucha gente en la cárcel, falta mucha gente justiciada por la fiscalía. Y esa es una de las grandes deudas que nos deja este año otra vez el fiscal Gers Manero, ¿no? De ya empezar a emprender acciones más total y absolutamente más certeras y más, no nada más a modificar la opinión pública, no nada más a votar a favor de una política amloísta o no. O sea, los ciudadanos mexicanos estuvimos durante más de 30 años tapados del hocico porque no podíamos manifestarnos, porque no era infructuoso todo lo que pudiéramos hacer. Los medios manejaban todo. Las comunicaciones estaban total y absolutamente cooptadas por esta élite de manipulación de la información. Entonces, hoy por hoy ya nos podemos manifestar y ya podemos decir que todo el mundo queremos ver a tanta gente en la cárcel que no está, gente procesada que no está. Por ejemplo, y es increíble que la Fiscalía de la Ciudad de México, que Ernestina Godoy, esté dando más pasos certeros con este encarcelamiento, o que Gómez Leiva de veras tan puerilmente lo trate de anular y lo trate de encubrir, ¿no? De Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Esas son cosas que nos van poco a poco haciendo creer en una fiscalía, pero tenemos que creer en el fiscal. Si el presidente López Obrador siempre está diciendo, ¿no?, que él confía en Gers Manero, pues yo creo que también lo dice para picarle un poco la cresta y decirle, apúrese señor, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho personalmente en las mañaneras, va muy lento esto, ¿no? Entonces sí necesitamos, pero además necesitamos otra cosa también, un poco más de confianza, no en Gers Manero, sino en la misma fiscalía, donde hay gente, y ya se sabe, y no es un secreto a voces, ya son verdaderamente verdades que se manejan a nivel Vox Populi, que hay mucha gente ahí que está dentro de esta Procuraduría, de esta Fiscalía, que era parte de la Procuraduría de García Luna. Entonces dices, híjole, o sea, ¿cuándo van a empezar, no? O sea, ¿cuándo van a empezar? Rosario Robles es, en este caso, pues no es un chivo expiatorio ni una perseguida de las tantas que debían estar en la cárcel, que qué bueno que ya está, ¿no? Porque finalmente, pues obviamente todo, otra vez vuelvo a lo mismo, que no se queje la señora Robles porque todo se lo ganó a pulso, o sea, todo esto se lo fue ganando a pulso, el no te preocupes, Rosario, el haberse coludido, el haber hecho, o sea, ¿cómo no iba a estar enterada ni él, ni ella, ni Peña Nieto, ni Videgaray, de que todo se estaba pasando debajo de sus narices? No puede ser posible, ¿no? Y el mismo presidente Calderón que no diga que no sabía nada de García Luna, por favor. O sea, ya es todo tan claro que no podemos quedarnos los ciudadanos con más estas verdades a medias que se manejaban, sino queremos más claridad. Y yo creo que Rosario Robles iba a pasar mal para ella, pero bueno, pues ella misma se lo buscó, todos ellos se lo están buscando, ¿no? Aparte de que el repudio histórico ya es finalmente una garantía para todos ellos. El repudio histórico no se los va a quitar nunca nadie, ¿no? Y de eso hablo también en el artículo. O sea, finalmente, por mucho que traten de tergiversar la verdad, todos los de la oposición, y que traten de inventar noticias falsas, etcétera, etcétera, pues los resultados van a ser claros, ¿no? Y la historia ya, como la historia es un proceso muy rápido, cada vez más digerible a partir de las redes sociales, cada vez más y más y más y más rápido, pues todo el mundo tenemos una verdad histórica casi cada día, ¿no? Y es una verdad y es una congruencia con lo que queremos como país y con lo que está demostrando con creces este gobierno. Y cuando acudimos precisamente a la Biblia, cuando acudimos precisamente a las fuentes originales, al Popol Vuh, a la Biblia o a cualquiera de los grandes libros, ¿no? O al Capital de Carlos Marx, cuando acudimos a esto, que es en este caso para México a la mañanera, pues estamos viendo que sí están moviéndose muchísimo con muchas cosas que deberían haberse movido desde hace años y que no lo hicieron nunca. Entonces, los ciudadanos sí tenemos que acudir a eso. O sea, ayer precisamente estaba yo dilucidando, bueno, es que sí, López Dóriga, y tan quemado que está, y cómo es posible, pero ¿sabes qué, Vicente? ¿Saben qué? Todos hay mucha gente todavía que vive con eso,
que vive con, es decir, en este y en otros foros donde me invitan, tenemos que ayudar a que la gente de nuestra familia que no está viendo este tipo de información como la tuya, que las vea, que vaya y que de veras no sé cómo, pero tratar de hacerlo, porque si no van a estar todo el tiempo manipulados por López Dóriga y por Gómez Leiva y por toda esta sarta de comunicadores que ya vimos que lo único que está haciendo es dar patadas de ahogado, pero son patadas de ahogado que están todavía muy vigentes en mucha gente y por eso la opinión pública no va a poder cambiar tan fácil si no se van a los medios alternativos. Le siguen apostando a la resistencia civil, a las campañas para ver si pega una, de hacerla ver como una perseguida política. Yo no le veo por dónde, José Alfredo, en el caso de Rosario Robles. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Hemos visto cómo Rosario Robles da bandazos de un tema que va de la misoginia a derechos humanos y se la pasa oscilando entre diversas causas y ni una, como tú bien dices, ni una la ha pegado, pero ante este caso creo que hay una falta de aceptación de la realidad, de que las instituciones están poco a poco tomando autonomía, tomando decisiones ya en un sentido estricto jurídico. Lo estamos viendo con la sorpresiva resolución del Tribunal Electoral que echa abajo el acuerdo del INE de posponer la revocación de mandato. Entonces esto ya nos está diciendo que la mafia del poder, que antes estaba perfectamente engrasada, pensemos en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en donde todo el Estado, todo el aparato del Estado estaba en contra de nuestro ahora presidente de la República, y ahora vemos ese ya desquebrajamiento de las instituciones en favor de un grupo. Y esta es una prueba muy contundente de que por más que Rosario Robles quiera hacerse la víctima, de que pues ahí están los hechos, ahí está la denuncia de la Procuraduría, y creo que por Rosario Robles, después de todos estos bandazos que ha dado con sus excusas inverosímiles, creo que hubiera quedado mucho mejor desde un principio si acepta la realidad, si se da cuenta de que estamos viviendo nuevos tiempos en México y dijera, bueno, voy a hacer todo lo posible por reparar el daño, pido una disculpa y pues voy a vender mi ranchito y mi casa y etcétera, para ver cuánto les junto y voy a cooperar con la investigación. Creo que eso le hubiera sido muchísimo más redituable a Rosario Robles que querernos hacer creer que es inocente, porque pues esa no se la cree nadie. Entonces, en ese sentido, yo creo que Rosario Robles se vuelve a equivocar y bueno, para que haya resistencia civil, pues necesitas de la sociedad, porque si no, pues ¿quién va a hacer la resistencia? es muy sencillo, ¿no? O sea, si hay un líder que convoca la resistencia civil, pues tiene que haber una base que la lleve a cabo, esa resistencia civil, de no pagar impuestos, de hacer tal o cual proclama pública en las plazas, etcétera. Pero Rosario Robles está hablando como si tuviera ese respaldo y creo que lo perdió desde hace muchísimo tiempo y sigue ella hablando como si fuera una líder. No, Rosario Robles, hay que decirle, ya no tienes liderazgo, ya lo perdiste, estás desacreditada desde que aceptaste trabajar con Peña Nieto y tantito antes, ¿no? Que tuvo esa relación con el empresario Carlos Ahumada. Entonces, pues eso es lo que yo comentaría y dándole un consejo, pues mejor que vea cómo empezar a reparar el daño para que empiece a tener algo honesto que ofrecer. Así es. Permítanme, Horacio, José Alfredo, y grábeme, don David, permítanme, Horacio, José Alfredo, presentar el mensaje de fin de año del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que acaba de circular precisamente Presidencia de la República y que está siendo bombardeado por personajes como Javier Lozano, que ya anda circulando hasta un hashtag por este video, AMLO fracaso presidencial, y prepárense para que lo catapulten como tendencia.
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2022 deseamos a todas y todos salud y felicidad. Mantengamos inquebrantable la fe en el porvenir. Y luego salen sus detractores. Ya solo queda eso, fe, pero nosotros mismos para salir adelante, porque con ustedes no contamos, destructores de la patria, dice Javier Lozano. Me imagino que ni siquiera vio y escuchó el mensaje que nosotros sí vemos y escuchamos aquí en Sin Censura. Hace un año sembramos este ahuehuete que nos regalaron los de San Salvador, Atenco, los del movimiento de San Salvador, Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos y los sembramos, si te acuerdas, en honor, sí, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia, momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir y le deseo a todos los mexicanos, a todos de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad. Y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Tú qué? Bueno, pues opinas? que el árbol era muy pequeño cuando lo sembramos, a lo mejor los más observadores lo recuerdan. Y estas son todas las hojas que ha venido sacando durante estos meses, que son eso, la esperanza de que siempre hay vida, ¿no? Por debajo de la tierra surge la vida. Yo creo firmemente en la esperanza, soy una convencida de que es el aliento que nos permite seguir. Los convido a no perderla y si no la tienen, a buscarla. Es gratis, nace de dentro. Y pensar que aunque los ciclos están determinados por calendarios, son periodos que cumplimos como nación, como humanidad, ¿no? Hay un año nuevo y podemos hacer un nuevo propósito o nuevos propósitos de que nos salgan mejor las cosas. Confiar en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Yo creo que el 2022 tiene que ser un año en donde vamos dejando atrás esta pandemia, porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año. Y figúrense que somos pues una hojita cada uno, y somos parte de un conjunto armónico bellísimo que se llama vida. Así que les deseamos con mucho cariño un feliz 2022, que estén con sus amigos, su familia o sus seres queridos, los abracen, los besen, La familia. lo disfruten y la pasen muy bien. La Es familia nuestro mayor y deseo. en el sentido más amplio, no solo la familia tradicional, la familia que tiene que ver con la gente que uno quiere más, los más cercanos, aunque yo, la verdad, voy a presumir, A ver. tengo una familia muy grande, porque quiero mucho a bastante gente y me siento querido también. Soy correspondido. Eres muy afortunado. Sí, soy afortunado. Y es muy importante el que nos abracemos todos y que hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones. Hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material, o no solo es el dinero, la fama, los títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal, la conciencia. Sí existen los jueces, ¿no?, que nos juzgan, pero
el tribunal más importante es nuestra conciencia, estar bien al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho, hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y, repito, bueno, coincidimos, nos va a ir muy bien, ¿sí? Que viva la felicidad, ¿sí? Y que viva la fe en el porvenir. Querido Horacio, dame tu opinión de este mensaje que pues me parece muy sencillo, conmovedor y bueno, pues muy de Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller, listo para que sea bombardeado con las críticas de los mismos de siempre. Sí, ¿se acuerdan? Me estaba acordando de los mensajes de Año Nuevo y de fin de año de los anteriores presidentes con estas manos así, que México sea y que disfruten con su familia. O sea, este poderío presidencial representado por un corrector o por un asesor de imagen, ¿no? Y aquí vemos a una familia como cualquier otra, ¿no? A una pareja como cualquier otra, diciendo lo que sienten, diciendo y como jefe de Estado además, mostrándonos que es un ser humano, como todos, no moviendo las manos así, diciendo que, no, nada, ponderando lo único que sabe, lo mejor que sabe siempre ponderar, que es, tienes que ser feliz, tienes que estar contento con lo que haces, tienes que ser tú mismo, ¿no? De una u otra manera siempre lo dice, tienes que ser feliz, la felicidad, la bondad, la familia, como los valores o las cuestiones morales, pero no del lado de las moralinas que manejan las iglesias o las derechas, no. Él está hablando de la felicidad y la esencia del ser humano, como lo pudo haber hablado Cristo, como lo pudo haber hablado Buda, como lo pudo haber hablado cualquier espíritu shintoísta que quieran, de las religiones del Asia, del Asia sintoísta, ¿no? Entonces, aquí ya no hay nada más que decir o que criticar, ¿no? Porque cuando empiezas a sacar veneno a partir de toda esta honestidad, a partir de toda esta calidad humana que denota López Obrador, no nada más en este mensaje, sino en todas sus mañaneras, entonces ya estás inventando, ya estás demostrando que estás perdiendo como ser humano por todo el odio que vas a destilar a partir de algo que finalmente pues son tus fantasmas, ¿no? Y que vas a perder tú mismo como detractor a priori, nada más como dice a bote pronto, cualquier cosa que diga López Obrador, aunque sea en bien de la salud pública, aunque sea en bien de la economía, aunque sea en bien de cualquier cosa, va a estar utilizada en su contra, ¿no? Cualquier cosa progresista que saque, cualquier acción benemérita que se le ocurra al presidente sacar a partir de su gabinete o a partir de lo que sea, cualquier idea, siempre va a estar mal. Entonces, ahora sí que ellos mismos van a estar pudriéndose en su bilis y en su coraje. Ya ni vale la pena, en verdad yo casi no tomo en cuenta nada de lo que dicen. Oyendo, por ejemplo, a Mariana Gómez del Campo, ¿no? O sea, todas estas, en verdad, estas elucubraciones tan enfermizas que dicen, ¿no? O cuando él, no sé, tanta gente que hace esto y el eco que tiene, eso es lo preocupante, el eco que tiene en mucha gente muy obtusa que no es capaz de ponerse a ver una manera nada más como por él mismo lo dice, ¿eh? López Obrador lo dice, nada más porque les caigo gordo, nada más porque les caigo gordo como hablo. Entonces, bueno, ahí ya tienes que pasar por encima de todo ese odio y todo ese prejuicio, porque es puro prejuicio. ¿Cómo nos educaron a los mexicanos durante tantos años, durante siglos enteros? Pues por prejuicios y por una cuestión total y absolutamente de apariencias, ¿no? Y de clasista y racista que estamos todavía viviendo, pues, ¿no? Aquí vemos a un presidente que finalmente no denota nada de clasismo ni de racismo y es igual para todos, ¿no? O sea, lo mismo puede desayunar con Slim que puede estar comiendo en una fonda en el camino hacia donde va a supervisar los caminos rurales o lo que sea.
Yo simplemente, pues no vale la pena ni enojarse o ni, solamente sí no perder la capacidad de asombro por tanto odio que es capaz de destilar el ser humano y no caer en lo mismo. Uno, como obradorista o como finalmente seguidor, que también tenemos nuestras críticas, como lo decía hace ratito, ¿no? Pero somos seguidores no de un proyecto obradorista, porque Andrés Manuel López Obrador es la punta del iceberg de un cambio que queremos todos que haya aquí. O sea, él es un pretexto, él es una consecuencia histórica de la necesidad que había de que el pueblo mexicano tuviera ya un cambio de paradigma, ¿no? Él es simplemente el que está moviendo la palanca, pero nosotros tenemos que jalar con esa palanca, porque si no, todo se hunde, pues, ¿no? Entonces, eso es lo importante de ver. Lo positivo de esto es que nosotros tenemos esperanza y fe en que esto sí va a ser un cambio que no tiene marcha atrás, que el próximo sexenio seguramente lo va a hacer alguien que siga el paradigma mismo de la cuarta transformación, cambiándolo con sus variantes determinadas, sí, pero por el bien de todo primero los pobres, como dice, o por el bien de todo, como dice el maravilloso libro que recomiendo de José Alfredo, por el bien de todos primero los indígenas también. O sea, esa es una cuestión también muy importante, o sea, cómo estamos generando todos nuestros decretos positivos a partir de algo de un fenómeno social maravilloso que se llama Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber sido otro, pero él mismo se lo buscó a lo largo de sexenios y sexenios y años de buscarlo. Además, como bien dice José Alfredo, de estar todo el tiempo realmente en contacto con la población mexicana. Él conoce la población mexicana, no como Ricardo Anaya, que después de haber perdido una elección se va de viajes para conocer México. Pues cómo quería gobernar México si no lo conocía, pues, ¿no? Entonces, obviamente ya no hay ni vuelta de hoja, pues, ¿no? O sea, esto es contundente, esto es definitivo, es definitorio, y por eso necesitamos los ciudadanos admirar eso, pero también ser muy críticos en la cuestión de la fiscalía, en la cuestión de todo lo que falta por arreglar, que no es una cuestión que dependa de él, ¿no? Porque el Poder Judicial, desgraciadamente, no depende de él, ¿no? Las mismas cámaras tampoco dependen de él, pero que no haya, o tratar los ciudadanos de ser muy incisivos para que precisamente todos estos otros poderes se porten a la altura de las circunstancias. Así es, José Alfredo, escucho también tu opinión, tus comentarios. Bueno, en principio, gracias, maestro Horacio Franco, por la mención de mi libro. Me conmueve mucho que haya sido mencionado por alguien como tú. Y pues bueno, en principio volvemos a lo que dijo el padre Solalinde al ver este mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que da Andrés Manuel López Obrador es netamente espiritual. Él ahorita pudo haber dicho con soberbia, decir, después de 3 años el tiempo nos ha dado la razón, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero no, teniendo a la oposición en la lona, perdiendo elecciones por todo el país, perdiendo credibilidad, entrando a las cárceles, es decir, teniendo a un PRIANREDE totalmente derrotado, todavía les dice, es tiempo de abrazarnos, es tiempo de pensar en el amor al prójimo. Yo pregunto, ¿qué presidente en la historia de nuestro país había planteado la idea del amor al prójimo? Yo dejo la pregunta en el aire. Y en ese sentido, dicen que Andrés Manuel López Obrador polariza. Pues una persona que profesa, que propaga el amor al prójimo y lo demuestra con su política pública, porque él está gobernando para todos, está gobernando para todos los gobernadores, para todos los estados donde hay otros partidos políticos, para las minorías, para las mayorías. Y bueno, esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, pues nos demuestra que es una persona que está pensando en el prójimo, cosa que no había pasado al menos en 36 años de neoporfirismo en México. Entonces, yo con lo que me quedo de este mensaje de Andrés Manuel López Obrador de Año Nuevo es el mensaje, como decía el maestro Horacio Franco, es el mensaje que da una familia, un matrimonio como cualquier otro que puede estar en cualquier parte de nuestra nación, y está conectando y diciendo, viene lo mejor, vamos a darnos un abrazo fraternal, vamos todos juntos hacia el 2022,
Y vemos ahora que, por ejemplo, muchas gobernadores, yendo al terreno político, pues muchos gobernadores han entendido que Andrés Manuel López Obrador ha gobernado para todos, tan es así que se han incorporado y se van a incorporar en un futuro inmediato a el gobierno federal, muchos de los gobernadores panistas y priistas que están dejando sus cargos. Entonces, pues bueno, yo creo que lo mejor o con lo que me quedo de este mensaje es que tenemos un líder que le está hablando de una manera pues espiritual al alma, a la fe del pueblo de México para seguir y coincido con el presidente. Estoy terminando ya terminé, aquí me encerré un poquito en mi ciudad natal, Monclova, a hacer la nueva edición de mi libro, y créeme que después de los datos que he podido sumarle a la primera edición, estoy sumamente optimista de lo que va a ocurrir en el 2022 y coincido con el ciudadano presidente de que va a ser un año muy bueno. Y de aquí pues vamos a ver, ya se sentaron las bases por completo de la Cuarta Transformación Nacional. Vemos que va a haber una ampliación de la democracia participativa y lo vamos a demostrar en abril con la revocación de mandato. Ya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no tienen para dónde hacerse, y entonces todos vamos a acudir. Ese va a ser el precedente más importante de democracia participativa en nuestro país, y con esto vamos a trabajar todos juntos. Va a haber un cogobierno y va a haber un despertar todavía más vivo, más fuerte del pueblo de México, y creo que en ese sentido, ese es el mensaje que nos está dando Andrés Manuel López Obrador a fin de año, de ir con él una vez más a este año a lograr un mejor México. Pues José Alfredo, Horacio, vamos a dejar aquí este segmento para escuchar algún mensaje de despedida, literal, de despedida del segmento y de despedida del 2021. ¿Con qué te despides, maestro Horacio Franco? Pues me despido con un abrazo a todos, a toda la audiencia, a todo el equipo de Sin Censura. Ojalá que puedan leer este artículo donde primero describo yo mi apatía. No es apatía ni es odio, más bien describo mi posicionamiento sobre un fin de año o sobre la Navidad, ¿no? Que para mí no significa nada si uno no trabaja en uno mismo, si uno no, estos propósitos de año nuevo que a mí se me hacen total y absolutamente innecesarios, porque yo celebro cada día de la vida, ¿no? Y eso es lo que deberíamos celebrar, eso es lo que el presidente también dice, ¿no? Celebrar cada día de la vida o ser mejores ciudadanos, ser buenos seres humanos, no depende de un cambio de año, pero sí es importante finalmente para llevar un récord, dijéramos, de una vuelta al sol, ¿no? Que bueno, finalmente cada día es una vuelta de la Tierra en su propio eje, y también hay que celebrarlo, ¿no? Y que también hay que ser mejores seres humanos, y que le deseo a todo el mundo, a todos ustedes, a toda la familia Sin Censura, a todo el auditorio, a todos los que hacen posible este programa, pues les deseo que 2022 sea, aunque sea un solo cambio, solamente un cambio de número. Deseo que toda esta transformación que estamos llevando a cabo se cristalice, no nada más gracias a que tenemos un gran líder moral y un gran líder como presidente que es Andrés Manuel, sino que todos hagamos en lo que está en nuestras posibilidades, porque esto cambie. O sea, si nosotros vemos o detectamos cualquier tipo de corrupción, cualquier cosa que nos quieran corromper, que nos quieran comprar, o que vemos que alguien está haciendo y obrando mal, pues delatarlo y denunciarlo y no caer en la tentación de la corrupción, que ha sido lo que finalmente a México lo ha puesto de veras en una situación lamentable a lo largo de los años. Y ojalá que todos nosotros seamos siempre mejores seres humanos, que veamos, que nos demos cuenta de todo el daño que nos hicieron los gobiernos anteriores y le hicieron al mundo. El neoliberalismo le hizo al mundo un gran daño para chatarrizar la cultura, para poner el dinero como valor fundamental, para abaratar el trabajo, para malversar la educación en una educación chatarra y produciendo mano de obra barata, que es lo que les interesa a las gentes del dinero, ¿no? Entonces yo lo único que deseo para todos es que todo esto, esta conciencia colectiva, que es muy fuerte ahora, que está cada vez más fuerte, sea más contagiosa a la gente, como dije anteriormente, a la gente que no le llegue, que sigue viendo a López Dóriga o a Gómez Leiva como las únicas opciones que hay para informarse, ¿no? Porque finalmente eso también en un momento dado
pues sí, deteriora el criterio, deteriora la mentalidad crítica de la que estamos ávidos en México y de la que está poco a poco siendo contagiada, pero tiene que ser un poco más rápido porque todavía ha tardado mucho y más con la pandemia de que todo esto siga avanzando de una manera mucho más pertinente, mucho más concisa, mucho más precisa y con muchas más acciones. Felicidades a todos y gracias, Vicente, por esta enorme oportunidad que se me da como ciudadano. No soy más que un ciudadano que hace arte y cultura, que se dedica a la cultura, pero de manifestar mis ideas de la manera más concisa posible, y doy gracias de veras a todo el equipo por tantos esfuerzos que hace. Mi querido Horacio, es un orgullo que formes parte de estas mesas de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Cómo no, estoy en Twitter como Horacio Franco y estoy en Facebook y en Instagram como Horacio Franco Flautista. Muy bien. Maestro José Alfredo, ¿con qué quieres cerrar tú? Pues bueno, en principio, Vicente, decirte que de las cosas más interesantes que me han pasado en el 2021 es ser parte de la familia Sin Censura, definitivamente. Cuando recibí la llamada de Ceci, me brinqué de gusto y sigo brincando cada vez que me convocan y sigo con el mismo ánimo y con la misma emoción de estar con todo el equipo de Sin Censura y con toda la audiencia. Y bueno, gracias, te digo gracias por este espacio. Y pues quiero sumarme al optimismo que estamos viviendo. Estamos viendo cómo pasamos una etapa durísima y vamos a entrar ya a lo mejor del sprint de este gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, y estoy optimista porque cada vez más hay participación ciudadana y creo que ese es un cambio de paradigma totalmente en este nuevo gobierno, en donde hemos sido convocados a la democracia participativa y estamos tomándola de la mejor manera, creo yo, porque si nos damos cuenta, las firmas que cada vez son más grandes en cada consulta y que cada vez va creciendo más, pasamos de ser un pueblo apático, ignorante de muchos temas políticos, a ser un pueblo participativo y súper informado. Creo que esto es inédito y debemos disfrutarlo, debemos cultivarlo día con día. Y pues gracias, Vicente, por estar en este sentido, dándonos espacio a voces que nos gusta hacer un poquito de análisis, un poquito de comentarios y estar pues intelectualizando un poco lo que estamos viendo. Y pues bueno, para nosotros es importantísimo estar en contacto con la gente porque cada vez más se está estructurando una democracia participativa que al parecer llegó para quedarse. Y tengo que recordar que la democracia participativa más amplia que existe en el mundo está en el estado de Oaxaca, con nuestros pueblos originarios, y tenemos que voltear a ver a nuestros pueblos originarios, aprovechar esta gran oportunidad de cambio que vamos a tener en nuestra nación, y tenemos que encontrar una identidad que no la vamos a encontrar ni en Estados Unidos ni en Europa, la vamos a encontrar con nuestros pueblos originarios, y ahí es a donde hay que voltear a ver. ¿Tus redes sociales, José Alfredo? Estoy en Twitter como @GutiérrezFalcón y en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón, y en enero ya los esperaré en Gutiérrez Falcón Media. Ya tenemos todo listo para arrancar, y pues muchas gracias, Vicente, por todo tu apoyo. Gracias, Ceci, gracias a todas las personas que hacen posible Sin Censura, y les deseo lo mejor de lo mejor, y en lo que yo pueda aportar para que así sea para todos, así lo haré. Gracias, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Gracias, Horacio Franco. Que pasen un excelente día y que iniciemos el 2022 cargados de buena vibra, de energía positiva. Cuídense, un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Buenas tardes. Y bueno, déjenme saludar